Muy buenos días a todos, les habla Margaret. Quiero agradecer inmensamente que estén conectados y estén acompañándonos en esta mañana y agradecer también a Rodrigo Villar que nos acompaña por segunda vez en estas conversaciones. Quiero solamente para los que nos acompañan por primera vez recordar que los ciclos de aprendizaje son una estrategia que hemos utilizado en la red especialmente para tratar algunos temas sobre los cuales nos parece que debemos profundizar y trabajar colectivamente sobre algunos temas. Y el tema de comunidades sostenibles es uno de ellos. Los ciclos de aprendizaje combinan, por un lado, conversaciones como las que vamos a tener, virtuales, documentos que se producen a partir de esas conversaciones, y que nos dan también pie para identificar nuevos temas sobre los cuales debemos seguir trabajando. Y usualmente contamos con la participación de algún experto, facilitador de la conversación, que en esta oportunidad es Rodrigo. Les contaba en la sesión pasada, esa es la segunda sesión que tenemos sobre el tema de comunidades sostenibles, les contaba que este es nuestro foco definido a partir del plan estratégico, contribuir a que la acción empresarial promueva comunidades sostenibles con enfoque de desarrollo de base y pues hemos querido, como les menciono, trabajar sobre esa temática para poder seguir construyendo colectivamente. Tuvimos un primer ciclo hace unos días sobre cuáles las implicaciones del nuevo foco, cuál es el salto cualitativo que estamos dando para que pudiéramos construir pues un poco más el enfoque que fue señalado en un primer documento que entregamos el año pasado, del cual muchos de los miembros participaron con sus contribuciones. En esa oportunidad vamos a trabajar más sobre las relaciones y las articulaciones entre los actores en los territorios para construir las comunidades sostenibles. Esperamos que esa sesión sea una sesión más interactiva que la anterior en la medida que vamos a tener intervenciones de algunos miembros compartiendo sus experiencias y esperamos que todos ustedes nos ayuden a enriquecer los planteamientos que se vayan haciendo con sus propias experiencias, con sus inquietudes, con sus preguntas y con sus sugerencias. Rodrigo nos va a facilitar la sesión, nos va a poner algunos puntos. Para aquellos que no conozcan a Rodrigo personalmente, es un experto y un gran amigo de Reamérica que nos ha acompañado desde la creación de la red y además nos ha facilitado esos diálogos de construcción de conocimiento y estará con nosotros pues en esta sesión. Entonces paso la palabra a Rodrigo y estaría aquí acompañándolos y una vez más muchas gracias por hacer parte de ese proceso. Rodrigo. Margaret, muchas gracias por tus palabras y tu introducción. Un gusto estar nuevamente con todos los miembros de Red América en esta sesión. Como dijo Margaret, en la sesión anterior estuvimos enfocados en cuáles eran los elementos nuevos del enfoque de comunidades sostenibles y cuáles eran los criterios que orientan el trabajo de comunidades sostenibles. En esta sesión, Eliana, si me pasas la presentación, por favor. En esta sesión vamos a estar enfocados en los actores y, como dijo Margaret, en las relaciones y articulaciones de los actores en el territorio, con dos grandes objetivos y también dos grandes bloques, digamos, para la sesión. Una primera estará centrada en la articulación y en el papel que tienen las fundaciones y empresas articulando a los actores en para los procesos de construcción de comunidades sostenibles. Y la segunda parte de la sesión estará dedicada a reflexionar sobre el papel de las fundaciones y las empresas trabajando con dos actores claves, las organizaciones de base y los gobiernos locales, en el proceso de articulación. Esto segundo, porque para ver cómo es el trabajo para continuar empoderando y para manejar las asimetrías de poder en el proceso de articulación y
y eso en relación a las organizaciones de base y con los gobiernos locales, cómo pueden jugar un papel importante en la construcción de comunidades sostenibles. Entonces tenemos dos grandes objetivos: pensar en articulación y pensar en el papel específico con dos actores clave, las organizaciones de base y gobiernos locales. La próxima, por favor, Eliana. Para eso hemos planteado 4 preguntas. La primera es: ¿cuáles son los actores claves en un territorio para promover con ellos el desarrollo de comunidades sostenibles? La segunda: ¿cuáles son los principales papeles que pueden tener las fundaciones y las empresas para articular a estos actores y promover con ellos la construcción de comunidades sostenibles? La tercera pregunta es: ¿qué papeles pueden tener las fundaciones con actores específicos como las organizaciones de base y los gobiernos locales? Y la cuarta: ¿qué papeles son específicos de la fundación y cuáles son específicos de las empresas en la promoción de comunidades sostenibles? La siguiente, por favor. Eliana, si me pasas. Gracias. Esta vez, también como mencionó Margaret, no voy a hacer una presentación, voy a hacer una pequeña introducción a cada uno de los temas, pero no una presentación como en la sesión pasada. Lo que sí vamos a tener son unas presentaciones de unos casos y unos ejemplos ilustrativos, tanto de articulación como de trabajos específicos con organizaciones de base y gobiernos, por parte de 4 miembros de la red. Después contaré quiénes. Entonces vamos a tener esta presentación, estas presentaciones, y también esperamos que ustedes puedan hacer algunas ilustraciones con sus propias experiencias, participen haciendo preguntas, comentarios, reflexiones críticas, de manera que podamos seguir construyendo colectivamente el tema de las comunidades sostenibles. En esta ocasión vamos a estar un poco más centrados en el cómo. Raquel en la sesión pasada hizo la pregunta: ¿cuál sería el rol específico de las fundaciones y de las empresas? ¿Y cómo se hace esto de las comunidades sostenibles? Entonces, más que estar centrados en una orientación general, estamos metiéndonos ya más en el cómo se hacen las cosas y cómo se articula y cómo se trabaja con actores específicos. La siguiente, por favor. Una breve introducción. En la sesión pasada hablamos que el foco, cuando hablamos de comunidades sostenibles, el foco no está en los proyectos específicos, sino en el trabajo en el territorio. De lo que se trata es de generar un cambio del ecosistema en el territorio, y el énfasis está en el trabajo de las relaciones de los diferentes actores que están en un territorio. Y hay un grupo amplio de actores: hay fundaciones, hay empresas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base, líderes comunitarios, líderes empresariales, academia, gobierno local, iglesias, etcétera, en un territorio. Y uno de los grandes retos, como se puso en la sesión pasada, es un reto para las fundaciones y para las empresas que quieren trabajar orientados por el enfoque de comunidades sostenibles, es aprender a coordinar, a articular y a conectar a los diferentes actores. Todo esto con diferentes propósitos. Por un lado, por crear con todos los actores una visión compartida del territorio y unos acuerdos entre los diferentes actores que guíen las acciones a través de un plan de desarrollo compartido por los actores y elaborado con los actores. Para esto, diferentes miembros de Red América han utilizado diferentes estrategias de formas de organización que coordinan a los actores, mesas, comités, consejos. Ya van a ver ustedes los diferentes ejemplos, y lo que queremos es entender por parte de los miembros cómo han establecido estos espacios de articulación
qué se ha logrado y también qué retos y dificultades se han tenido. Si me pasa a la siguiente, por favor. Entonces, en esa perspectiva de pensar en los cómo, las quisiera que trabajáramos las dos primeras preguntas de manera conjunta. La primera pregunta sobre los actores. ¿Quiénes son los actores claves del territorio? Y segunda, ¿cuáles son papeles posibles para las fundaciones y empresas para articular a diferentes actores del territorio? Para esto, quiero pedirle a Mariana Monteiro de Votorantim Cementos y a Ligia Sade del Instituto Votorantim que nos cuenten brevemente la estrategia de articulación que han establecido en Votorantim, o la estrategia de articulación para promover la coordinación, las conexiones entre los diferentes actores, cómo han trabajado los consejos comunitarios. Y después le quiero pedir a Ricardo Romero de Holcim, Ecuador, que nos cuente la estrategia que ellos han desarrollado con los CAPS, los Comités de Acción Participativa, de manera que nos expliquen quiénes son los actores que se unen en los consejos por un lado y en los comités por otro lado, cómo han promovido estos comités y estos consejos, qué papeles han tenido, qué experiencia han tenido, qué retos también han encontrado en ese trabajo y podemos después entre todos reflexionar sobre estos espacios de articulación. La mecánica sería, oímos primero la presentación de Mariana y Ligia. Si alguien tiene una pregunta de aclaración, se hace la pregunta de aclaración y pasamos a la presentación de Ricardo, y después de que presente Ricardo también unas primeras preguntas de aclaración y después ya empezamos a reflexionar sobre sus presentaciones. Así que sin más, quisiera pedirle a Mariana y a Ligia, y ante todo agradecerles mucho su disposición a hacer una presentación y a compartir con todos la gran experiencia que Votorantim tiene en este trabajo de articulación. Mariana y Ligia, por favor. Hola, Lidia, yo no sé si quiere empezar tú o si empiezo yo desde aquí. No, empiezas tú, Mari. Muy Sigues. bien. Mira, hola a todos, que hablo desde Brasil, en São Paulo. Antes de más nada, muchas gracias por la invitación. Es con mucho gusto que hablo acerca de una buena práctica que tenemos en Votorantim Cimentos con los consejos comunitarios. Hoy son 11 en Brasil y para nosotros promover consejos comunitarios es promover el desarrollo de una ciudad sostenible. El concepto del consejo comunitario es el de involucrar a los actores claves de una localidad para que se pueda, juntos, promover su desarrollo. La lógica es formar un grupo con los actores claves del territorio para que juntos identifiquen las necesidades locales, así como las iniciativas que se deben llevar para promover el desarrollo de manera sostenible. Los actores claves son identificados por medio de un diagnóstico local, donde se entrevista a organizaciones, miembros de la sociedad civil, empresas locales y representantes del gobierno. Es imprescindible que se verifique el interés y compromiso de la comunidad con lo que se está proponiendo construir con el Consejo Comunitario. La sociedad civil, aunque no sea organizada, es indispensable. También es fundamental que participe el gobierno local, porque él es lo que genera el cambio, tiene los recursos y la influencia. Además, la participación de otras empresas es siempre estimulada y facilitada. Es importante resaltar que el representante de Votorantim Cimentos tiene la misma importancia ahí que los demás actores presentes. Normalmente probemos un facilitador de tercera parte porque eso nos ayuda a conducir de forma imparcial y idónea las discusiones también. Aún así, los consejos comunitarios tienen sus desafíos, como por ejemplo, garantizar el enfoque en el interés colectivo y no en lo interés individual de los participantes. Garantizar que la gestión del consejo comunitario sea compartida, respetar el timing de cualquier trabajo cuando es conducido en grupo, ¿no? Porque usualmente tarda más para generar resultados, pero una vez que generan son los resultados más sostenibles. Aquí en Votorantim Cimentos hemos tenido unas experiencias increíbles con consejos comunitarios y ya lo hacemos como que hace unos 5 años. Así que está en nuestra pauta y en nuestra estrategia también.
Ligia, si quiere complementar con algo. Hola a todos. El Instituto Votorantim, junto a las empresas, aún trabaja no con los consejos comunitarios, que son una experiencia de Votorantim Cimentos específicamente, pero tenemos otras estrategias de coordinación y articulación de actores locales, pero siempre trabajamos en una perspectiva de asociar la movilización de actores clave con programas de fortalecimiento de la gestión pública de los municipios, porque es importante, una vez que trabajas con el empoderamiento, articulación y fortalecimiento del tejido social, que la gestión pública local también esté apta a operar la demanda generada por este tejido social fortalecido. Entonces, hay que trabajar en los programas y estrategias de actuación social con la perspectiva de la demanda fortalecida por este tejido social y esta articulación social de actores clave con la buena oferta de servicios por una gestión pública capacitada y aún fortalecida. Creo que es eso, solo una complementación de lo que ha dicho Mariana. Ok. ¿Algún elemento adicional que quieran poner, Mariana y Ligia, antes de pasar la palabra a si hay preguntas? No, creo que podemos escuchar a Ricardo y después comentamos los tres. Ok. ¿Alguna pregunta de aclaración antes de pasar a Ricardo? ¿Alguien quiere algo que nos entienda claramente y quieren preguntar? Parece que no, que está muy claro por ahora. Muchas gracias, Ana y Ligia, por ahora, porque vamos a seguir conversando con ustedes. Es una presentación muy clara de este mecanismo de articulación de los consejos comunitarios. Nos da para muchos elementos de reflexión, no me quiero adelantar. Quiero darle la palabra primero a Ricardo, pedirle si nos hace una explicación de los CAPS, los Comités de Acción Participativa, y lo que han logrado en Ecuador, en Holcim, Ecuador, con esta estrategia. Y después sí pasamos a una conversación. Ricardo, por favor. Bueno, buenos días a todos. Les hablamos desde Guayaquil. Les voy a contar un poco dónde estamos hoy y a partir de ello vamos a ir regresando en el tiempo a qué son los CAPS y cómo surgen los CAPS. Les voy a contar una experiencia particular que es el caso. En el Ecuador tenemos 3 CAPS actualmente, distribuidos digamos, en distintas partes del país, norte y sur del país. Y uno de estos CAPS es el CAP de Guayaquil, de la planta Guayaquil. Los CAPS se articulan alrededor de las plantas, toman en consideración a las comunidades vecinas y a partir de eso se establece una mesa de diálogo entre empresa y comunidad. Contándoles dónde estamos hoy, hoy en el caso de Guayaquil hay una mesa de concertación que ha sido generada por las propias organizaciones comunitarias a partir de un proceso de fortalecimiento de sus capacidades. Estas organizaciones hoy participan alrededor de 30, 2 son de corte comunal. Las comunas en Ecuador son territorios ancestrales con grandes extensiones de tierra, donde las poblaciones asentadas en estos territorios pues, son poseedores de grandes propiedades, ¿no? Pero por la misma lógica, la intervención estatal pues, no es muy fuerte, no cuentan con recursos, entonces al final son tierras que no se encuentran en su mayoría operativas. Entonces, adicional a esto, pues hay organizaciones de corte comunitario, organizaciones de corte productivo, y ellos han armado un espacio de diálogo para
gestionar servicios, recursos con el Estado, y hoy por hoy ya han ido consiguiendo algunos resultados. El año anterior, pues, gestionaron alrededor de 3,5 millones de dólares en inversiones para sus territorios, consiguieron varios proyectos de corte productivo también para su zona, y hay organizaciones que hoy ya han llegado a un nivel en que son ejecutores de proyectos, tanto de intervención social en alianzas con el Estado, pero también desarrolladores de proyectos de corte productivo y asociativo a nivel comunitario. Ahí es donde estamos hoy, en el caso de Guayaquil. Pero ¿cómo surge esto? Esto surge a partir de una mesa de diálogo entre la empresa y la comunidad. En este caso, esta mesa de diálogo se da con la participación de representantes digamos así, de las organizaciones comunitarias y dentro del territorio, digamos así, que circunda a la planta de cemento, a las plantas de cemento o a las plantas que lo requieren. Participan también representantes de la empresa. Existen unos facilitadores comunitarios y unos facilitadores de planta que un poco se encargan de modular este diálogo. Y en estos espacios de diálogo pues hay una agenda compartida entre la empresa y la comunidad, donde la empresa coloca determinados temas que son de interés de compartir, y a su vez la comunidad también. La intención es que juntos buscamos soluciones a necesidades y problemas que pueden ser comunes o específicos de la comunidad. ¿Sí? Estos espacios también son asistidos por equipos técnicos que apoyan un poco los procesos, pero desde este espacio de diálogos se generan, digamos así, las discusiones sobre las necesidades, las problemáticas y los intereses de la comunidad, y a partir de ello pues se hacen diagnósticos, líneas de base, y se construye una estrategia de intervención territorial de 5 años, y a partir de eso pues se aterriza esto en proyectos ya específicos en el territorio. Un punto importante a destacar es que es un instrumento de responsabilidad social de la empresa. Entonces, el CAP es una mesa de diálogo de comunidad, y en algún momento se pensó que podría llegar a ser una mesa de concertación, o que el Holcim pudiera llegar a intencionar ello. Producto de las propias discusiones al interior del equipo, pues se llegó a la conclusión de que no es la naturaleza de la empresa generar una mesa de concertación, y que más bien ese debía ser un proceso propio de las organizaciones, y con el tiempo las propias organizaciones gestaron este espacio a partir de ese fortalecimiento de capacidades, ¿no? ¿Cómo se organiza esto? Pues es un espacio de diálogo con las organizaciones, pero las organizaciones también invitan a este espacio de diálogo a distintos actores públicos y privados que actúan en el territorio, y con los cuales van, digamos así, generando diálogo y conectándose con sus servicios o con sus acciones en ese territorio, y así se va generando una articulación en el territorio que va haciendo más fuerte el tejido social para el desarrollo, ¿no? Como contarles hay un par de detalles dentro de los proyectos que tenemos. Pues tenemos un proyecto específico para fortalecer a las organizaciones, que fue parte de la propia discusión con ellos, fue un pedido de ellos de ser apoyados en el fortalecimiento de sus organizaciones. Y también tenemos un centro de educación que articula a muchos actores en el territorio y se conecta con los procesos de desarrollo. Entonces, en estos territorios está la academia apoyando con determinados procesos formativos, hay otras empresas apoyando, también hay otras fundaciones empresariales, está el sector público que se conecta con las organizaciones para llegar con servicios que por lo general no llegan, y así un poco se va dando la dinámica. El mayor reto hasta ahora que hemos encontrado es la sucesión de liderazgo en las organizaciones. Esta tiende, si no hay procesos adecuados de esa transición de los liderazgos, tienden a debilitarse las organizaciones y a hacer una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Y eso puede dificultar mucho un proceso de desarrollo, ¿no? Y puede generar muchas disparidades entre las organizaciones. Otra cosa que creemos que es una parte del aprendizaje fundamental es que
ese acompañamiento que se da a las organizaciones pues es específico en función del nivel organizativo que ya se encuentran y se hace, digamos, un plan específico para fortalecerle y apoyarles a estas organizaciones. Como también como un comentario adicional, en la mesa esta de concertación, que ya ha sido como un efecto de este proceso, participan unas organizaciones que han sido apoyadas por nosotros, pero también muchas otras que no son apoyadas por nosotros, pero que están siendo parte de estos procesos de articulaciones y que están dinamizando de cierta forma los territorios, ¿no? Eso como creo yo, como los factores más importantes. Los CAP son espacios propositivos y se espera mucho que la propia comunidad vaya proponiendo, ¿no? Ese nivel de proposición depende mucho de lo que hemos aprendido del nivel de organización que exista en ese territorio. Eso, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Hay alguna pregunta de aclaración para Ricardo? Sí, bueno, a través del chat, Adriana nos está preguntando la definición de CAPS. Raquel Ochoa, desde la asociación UNACEM en Perú, nos hace una pregunta. Dice, cuando eres la única empresa en un territorio y eres visto como el financista, incluso por parte del mismo gobierno local, ¿cómo se puede hacer para que una experiencia de mesa de concertación no termine generando mucha más presión y expectativas de financiación sobre la empresa? Y Sandra Milena Rincón, desde Colombia, nos hace varias preguntas. Nos hace una sobre para conocer, digamos, esos esquemas de funcionamiento de los consejos comunitarios, los roles de quienes lo conforman, qué resultados se han logrado en la gestión a través de estos consejos comunitarios, y también pregunta cómo hacen seguimiento y cómo juega la institucionalidad pública en esos procesos locales. Sí. Tengo otras preguntas, Rodrigo, si quieres te las doy de una vez y las vamos como recogiendo. Sí, ok. Bueno, Sandra también preguntó el seguimiento y la última pregunta que te puse la hizo Constanza Alarcón de la institucionalidad, cómo juega la institucionalidad pública en esos procesos locales. Marcela Contreras pregunta cuáles son los ejes centrales del proceso de participación y fortalecimiento comunitario. Maximiliano pregunta cómo han solucionado cuando existen dificultades con las instancias gubernamentales, en qué se apoya para tener éxito. ¿Cómo diferencias el trabajo de la fundación del de la empresa? Melba pregunta. Ok. O sea, tenemos para varios años. Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas para varios años. Qué bueno, eso está largo. Un pequeño comentario antes de volverle a dar la palabra a Mariana Ligia y a Ricardo. Como ustedes pudieron ver con las presentaciones, similaridades, pero también hay diferencias en los espacios y quiero resaltar algunas para poner el marco de la conversación. En ambos, los consejos comunitarios y los CAPs son espacios donde se articulan distintos actores para identificar las necesidades, las prioridades de una comunidad, establecer un plan de desarrollo y colaborar con el desarrollo de unas iniciativas. En ambos hay diagnósticos participativos, en ambos hay procesos de formación y de generación de capacidades, y en ambos hay desafíos importantes que después vamos a trabajar con eso. Sin embargo, dichas las similaridades, también hay diferencias que están interesantes. El CAP, según entiendo, y Ricardo nos valida eso después, el CAP es entendido como una mesa específica de diálogo entre la empresa y la comunidad, que tuvo un efecto importante en el caso de Guayaquil, que contribuye a la generación de una mesa de concertación más amplia, que podríamos llamar la mesa que orienta las comunidades sostenibles, porque en la mesa de concertación hay 30 organizaciones, en el CAP hay 12, es la mesa de concertación la que está negociando proyectos de gran envergadura con el gobierno ya por 30 millones de dólares.
Y entonces esta mesa de concertación se ha ido posicionando poco a poco como la mesa que va a ayudar a orientar una comunidad sostenible. No es la mesa de concertación de Guayaquil, no es el CAP. El CAP es la estrategia de relacionamiento entre empresa y comunidad. Eso es lo que he entendido de Ricardo. En el caso de Votorantim, el Consejo Comunitario, hay otro elemento que quiero poner. En la mesa de concertación no participa el gobierno, pero la mesa de concertación establece relaciones de gran importancia con el gobierno, presenta proyectos al gobierno, discute, dialoga con el gobierno, trae al gobierno para conversar, pero el gobierno no es parte de la mesa de concertación. En el caso de los consejos comunitarios, de acuerdo a lo que entendí, y nos validan eso Mariana y Ligia, los consejos comunitarios sí tienen una conformación tripartita, es decir, hay sociedad civil, por un lado, hay organizaciones locales, y está la empresa, está Votorantim, como dijo Mariana, como uno más en el consejo. Es impulsado, convocado y apoyado por la empresa, y se concibe el consejo comunitario como el consejo orientador del desarrollo de la ciudad, la región o la localidad del territorio donde esté trabajando. Pues en ese sentido son dos estrategias un poco distintas, en que mientras la del CAP no es el consejo que orienta todo el desarrollo de la ciudad, sino la estrategia de relacionamiento con la comunidad, pero genera el comité de la mesa de concertación en el Consejo Comunitario. Sí está concebido como el espacio de articulación para el desarrollo sostenible de la comunidad. Entonces, veo esas diferencias, esas similaridades, que sería interesante. Y tal vez el último punto, ambos, y eso será un tema permanente cuando hablamos de comunidades sostenibles, la gestión pública, el gobierno local, está vinculado de manera importante, la mesa de concertación haciendo negociaciones de gran importancia, y en todas las estrategias de Votorantim está el fortalecimiento de la gestión pública como parte de la estrategia central de Votorantim. Por un lado, fortalecer la demanda a través de la movilización y la articulación de actores sociales y de tejido social, y por otro lado, fortalecer la capacidad de respuesta, digamos, de la gestión pública para que la oferta de servicios de calidad sea posible. Entonces, esto vamos a seguir conversando, pero en ambos quisiera resaltar que los gobiernos locales son parte central de la estrategia. Sin más, sí quisiera volverle a dar la palabra a Mariana y a Ricardo, uno para hacer unos nuevos comentarios y para empezar a responder algunas de las preguntas que se han hecho, que ustedes tal vez han tomado nota, y si una vez que respondan, si no, yo volvería a preguntarles sobre algunas de las buenas preguntas que se han hecho. No sé quién quiere iniciar, si Mariana y Ligia, si les parece. Rodrigo, mira, es que no me acuerdo de todas las preguntas, pero lo que ha dicho ahora tú está como que está perfecto con lo que creemos que es nuestro consejo comunitario y el interés que tenemos ahí con él, ¿no? O sea, realmente es que desarrollemos juntos con la sociedad civil, el gobierno y las empresas que están ahí presentes un plan de desarrollo del municipio, ¿no? Así que están todos juntos, y si estamos todos en la misma mesa con un mismo interés, es más fácil que hagamos un trabajo junto para entregar algo que sea más estructurado y que sea para desarrollar una ciudad. Y como he dicho antes, a veces es que tarda un poco más para que las cosas ocurran, principalmente cuando ponemos el timing que tenemos nosotros en una organización como la que estamos, en Votorantim Cimentos, y el timing que tenemos para generar los resultados. Entonces, cuando comparamos el timing de un consejo y el timing de una empresa, es muy distinto,
y eso es lo que tenemos que también controlar adentro de la empresa, ¿no? O sea, para que la gente sepa que es un trabajo conjunto, que a veces ni todos están en todas las reuniones, pero es importante que estén, y es importante que hagamos cuantas veces sea necesario para que salga algo que sea construido por todos, ¿no? Pero si me puede te voy a hacer, te voy a hacer algunas de las preguntas para que podemos contestar, porque ya no me acuerdo, hay muchas. Okay. Algunas preguntas que creo que pueden ser muy interesantes para que tú nos ayudes con eso. Una es, si en algunos de los territorios que están trabajando, Votorantim es la empresa única o la principal o la más grande, ¿cómo manejan las expectativas de financiación del plan de desarrollo que surja? ¿Cuál es el compromiso de la empresa y qué tanta expectativa se crea para que la empresa sea quien financie las iniciativas de ese plan de desarrollo? Esa es una pregunta. Resultados que han tenido con los consejos y estrategias de seguimiento. Tal vez si puedes comentar más algo sobre cómo trabajan con la institucionalidad pública, cómo se ha concretado esa idea de fortalecer a la institucionalidad pública, y cuál es el papel distinto, tal vez ahí Vigia también nos puede ayudar, el papel distinto que puede tener una empresa y una fundación. No sé si me salté alguna de las preguntas, pero después podemos retomar. Sí, mira, tenemos algunos casos y ahora me viene a la cabeza uno en especial que estamos con un proyecto en Bolivia y ahí tenemos, es que somos la única empresa en el local, es un local muy chico y sí, como que tenemos que manejar siempre la expectativa con los recursos y los presupuestos que tenemos para el proyecto, para las actividades sociales y todo. Pero el importante es que todavía no tenemos el gobierno como que en algunas otras partes de Brasil como que involucrado con lo que estamos haciendo, pero sí vamos a continuar intentando, ¿no? O sea, que no pasamos al próximo estadio o a la próxima fase si no tenemos el gobierno. Entonces ahora lo que estamos haciendo es intentar de todas las maneras posibles involucrar al gobierno. Porque ya sabemos que mismo si hacemos nuestras inversiones, si el gobierno no está, ya en un momento como que no es sostenible y ya no garantizan que lo que estamos invirtiendo se quede ahí en el municipio. Entonces el principio es como, en portugués como que decimos resiliencia. O sea, para que estemos y para que continuemos buscando el involucramiento de la gente toda que tiene que estar ahí, porque eso es lo que ya sabemos que es importante para que la cosa ocurra como tiene que ocurrir. Yeah. Acerca de algunos consejos que ya estamos trabajando hace más tiempo, y es importante saber que el consejo cuando se inicia está en un estadio de maturidad que es mucho menor de los consejos que ya tenemos en otros lados que ya están como que ocurriendo hace 5 años o algo así. Entonces es importante tener el timing también para saber que empezamos y ya en el año 1 es una cosa, el año 2 es otra, 3, 4 y 5 y así va, ¿no? Y lo que tenemos, por ejemplo, en Sobral, que fue incluso una presentación que hizo una de las personas de mi equipo en Medellín, que ahí como que ya estamos trabajando hace más tiempo y ya como que logramos unas audiencias públicas y incluso como que algunos logros como un médico permanente de apoyo al centro de salud de la comunidad, un acompañamiento para el desarrollo del huerto comunitario, cría de ganado y animales de menor porte para generar ingresos, donación de semillas y plántulas por parte del Departamento de Agricultura, mejora del sistema de muestreo y tratamiento de agua de la comunidad. O sea, son algunas cosas que surgieron por el Consejo y que ya con el gobierno ya involucrado, ya logramos entregar al municipio. Uh-huh. Y además de eso, la otra pregunta era... Además de eso, las diferencias entre la empresa, cómo trabajan distinto la empresa y la comunidad, el instituto y la empresa en el desarrollo de los consejos. Claro. Ligia, ¿quiere proseguir con esa?
Ligia. Sí, Ok. que está, sí, ahora sí. En el caso de Votorantim tenemos una estructura muy interesante y qué bueno que surgió esta pregunta porque es un modelo que nos parece un poco distinto. La relación del instituto con las empresas del grupo nos parece un poco distinto de los que suelo ver en otras organizaciones. En el caso de Votorantim, el instituto opera como si fuera un aliado estratégico de las empresas del grupo para la actuación social. Y esta alianza se da por medio de dos ejes de actuación principales. Uno de ellos es que el instituto trabaja con el diseño y gestión de las soluciones sociales para las empresas en los territorios. Entonces, tenemos un equipo en el instituto que trabaja tanto con la planeación estratégica y la creación de la agenda prioritaria de actuación social de las empresas en los territorios, a depender de los negocios en que operan y de las características y del diagnóstico de los municipios. Y aún trabajamos con el diseño de soluciones sociales en proyectos de educación, de generación de trabajo y renta, de fortalecimiento del tejido social y otros. Y la empresa, por su vez, tiene a que llamamos gestor local, que es un empleado de la empresa que trabaja en aquel contexto, en aquel municipio, y que hace la gestión local y que es responsable por el monitoreo de las acciones en los territorios. Entonces, en este sentido, el instituto es un aliado para que la empresa logre promover su actuación social y su estrategia para la promoción de las comunidades sostenibles de la mejor forma posible. Entonces, es más o menos, es un modelo un poco distinto, pero a mí me parece muy interesante. Gracias, Ligia. Pues, de esto podríamos hablar bastante, pero vamos a pasar a la parte de Ricardo. Si Ricardo nos puede hacer unos comentarios sobre de las preguntas que se han hecho en relación a los CAPs. Bien, bueno, una de las preguntas era definición de CAP. El CAP es un comité de acción participativa, ¿no? Y es esta mesa de diálogo empresa-comunidad, donde participan distintos actores comunitarios de forma representativa en algunos casos, y en otros casos son líderes o personas independientes que desean participar del espacio, pero lo que buscamos siempre en este espacio es representatividad. ¿Qué pasa? Una de las preguntas era, ¿qué pasa cuando eres la única empresa en un territorio, ¿no? Y hay mucha presión contra uno? Pues Holcim es grande y siempre se le ve como el único en el territorio. Entonces, parte de las estrategias que hemos utilizado es enseñarle digamos así, a las organizaciones a gestionar con el sector público, pero también con el sector privado, ¿no? Y con otras organizaciones. Cuando se hace este proceso, pues hay una mirada hacia otros lados que no necesariamente son la empresa, y también se les va apoyando en esas gestiones que ellos van realizando con estos actores para que puedan llegar a un mejor proceso de diálogo, ¿no? Siempre hay asimetrías de poder, como Rodrigo lo decía en estas relaciones, ¿no? Pero vamos buscando que vean a otros adicionales a Holcim. Holcim declara de cierta forma cuál va a ser sus áreas de intervención, los proyectos que va a apoyar, y en esos proyectos se queda. Las otras cosas que vayan saliendo van siendo gestionadas por las organizaciones y van siendo de cierta forma mediadas por ellos y puestas en marcha ya. Rodrigo, bueno, tenemos otras Por preguntas. ellos, y esos van a ser como efectos del proceso, de cierta forma.
con un discurso claro, ¿no? Se nos pierde a rato, Ricardo. Decimos a la gente que no somos ni padres ni padrinos, que no participamos. Entonces, eso es parte de este proceso. En el tema Rodrigo, bueno, se está yendo un poco la comunicación con Ricardo. Ana Milena Lemos quiere hacer unos aportes también a este tema. ¿Te parece si le damos la palabra? Ok, pero espérate a ver si Ricardo... el seguimiento, se pierde la comunicación un poco. Ricardo, estamos perdiéndote un poco, es una lástima. Vamos, Ricardo, vamos a ver, a ver, no te oigo. Ana Milena, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por permitirnos participar. Quisiera presentar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido de comunidades sostenibles, que la iniciamos hace 4 años, y tenemos una forma de mirarlo algo diferente. Es decir, en Colombia nosotros partimos de un hecho, y es que en Colombia tenemos una propuesta de democracia participativa y la participación como derecho. La manera como nosotros articulamos y nos articulamos en los territorios a partir de la propuesta que tenemos de comunidades sostenibles la hacemos en 2 vías. Diferenciamos la articulación y la relación empresa-comunidad en los impactos operacionales directos de la compañía, que se resuelven de una manera diferente a la propuesta que tenemos de sostenibilidad del territorio en los cuales actuamos. Los asuntos que nosotros trabajamos de manera directa en comunidades sostenibles son aquellos asuntos críticos sociales de los territorios donde actuamos. Y los espacios de participación donde realizamos la concertación de los actores son los espacios constitucionalmente definidos para eso. El rol de la Fundación está básicamente en la generación de capacidades tanto al interior de la empresa como en las organizaciones sociales y actores participantes en el territorio, como en la gestión pública, en un rol de asistencia técnica para que en esos espacios efectivamente se puedan abordar y concertar a través de los instrumentos del Estado, llámese planes de desarrollo, los asuntos que pegan a la sostenibilidad y competitividad del territorio específicamente sociales, buscando generar que esos asuntos se conviertan en políticas públicas reales para transformarse en programas y proyectos que puedan llegar efectivamente a generar oportunidades de acceso a derechos en la población. Esa ruta de preparación duró 4 años, durante los cuales trabajamos todos los diagnósticos participativos de educación y seguridad alimentaria, problemáticas definidas por los mismos territorios como problemas sensibles y que se articulan a la mega social de Río Paila Castilla. Durante esos 4 años generamos todos los procesos de participación y fortalecimiento comunitario para lograr las políticas públicas aprobadas por los consejos municipales, que se convirtieron ya en programas y proyectos concertados en los consejos territoriales de planificación de los municipios donde actuamos. La ruta que sigue es la asistencia técnica para hacer efectivos esos programas de tal manera que la gestión pública local se fortalezca y pueda acceder a los recursos del Estado. Somos un país de renta media que tiene recursos disponibles y unas debilidades muy fuertes en la gestión pública local frente a eso, y nuestro rol es poder fortalecer esa gestión pública para que cumpla el rol desde un principio de actuación que tenemos en el que la inversión social estratégica de Río Paila no reemplaza el rol del Estado. Okay. Y la Fundación... Ana Milena, muchas gracias. Muchas gracias por
quisiera cerrar un momento esta parte para poder dar cabida a las otras dos presentaciones, pero cerrando con un tema. Aunque hay diferentes estrategias y maneras de pensar en los espacios de articulación, creo que lo que es común en los tres espacios, en los consejos, en los CAPs y en el aprovechamiento de los espacios institucionales que Ana Milena nos presenta, es que los tres se enfocan a lograr que la gestión pública pueda fortalecerse lo suficiente para que cumpla con el deber constitucional que tiene de responder a la ciudadanía. En los tres la estrategia es ayudar a las organizaciones y a la articulación, a la mesa, al consejo, para que pueda articularse con el sector público, unos más cercanos a la empresa, otros en el espacio institucional que Ana Milena nos presenta, otros en la creación de espacios como los consejos comunitarios. Pero en los tres, la lección que me parece que queda es ayudar a que se fortalezca la capacidad ciudadana y contribuir para que el gobierno y las autoridades públicas respondan a la demanda ciudadana. Vamos a seguir con este tema en las dos presentaciones siguientes, pero no quiero que las dejemos de lado, por eso quiero pasar a ellas. La primera presentación es de Pedro Gamboa, de Fundación Haciendas del Mundo Maya, y ahí lo que le he pedido que nos ayude a pensar es en un tema que quedó planteado en la sesión anterior. El tema era el siguiente: cuando se habla de articulación, cuando se habla de comunidades sostenibles, cuando se habla de este nuevo enfoque, estaba la preocupación y unas preguntas muy válidas en la sesión anterior de que qué pasa con el desarrollo de base, qué pasa con las organizaciones de base, qué pasa con las asimetrías de poder, cómo se puede, cómo se sigue trabajando el desarrollo de base y cómo se continúa empoderando a las organizaciones para que en estos procesos de articulación las organizaciones de base puedan tener un diálogo igualitario. Ahí nos hicieron varias preguntas. Francisco, Andrea Parra nos hizo preguntas sobre este tema de las asimetrías. Entonces quería que Pedro nos hiciera una breve presentación de la estrategia de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, de cómo articulando organizaciones siguen ustedes trabajando de manera particular y concentrada en organizaciones de base para tener una participación y un diálogo igualitario, y no dejemos de lado el desarrollo de base en este proceso de trabajo con comunidades sostenibles. Pedro, por favor. Pedro. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, sí, la experiencia que tenemos desde Fundación Haciendas del Mundo Maya se ha dado, ¿no? con organizaciones de base en un contexto donde el tejido social, o sea, había estado muy lastimado, ¿no? Por años y años de letargo económico y aislamiento geográfico. Nosotros creemos que el papel de las fundaciones y empresas con esas organizaciones es darles los elementos y capacidades, apoyarles en el desarrollo de esas capacidades para reducir las asimetrías, precisamente como dijo Rodrigo, de poder que se dan, ¿no? en estos contextos. Si bien nosotros somos un actor que llega y se instala, podríamos decir, con la comunidad en el territorio, hay muchos otros más actores, ¿no? Y tenemos claro que no somos nosotros quienes vamos a ser siempre el interlocutor entre la organización de base y otra empresa, entre la organización de base y el gobierno local, o entre ellos mismos. No buscamos ser siempre ese punto de contacto, ese pivote para toma de decisiones y para mediación. O sea, estamos ahí por un periodo de tiempo determinado, y durante ese tiempo acompañamos la creación de esas capacidades.
y luego también acompañamos al ponerlas en práctica, ¿no? Creemos que ese es el papel. Sí hemos tenido muchas experiencias a lo largo pues ya de 14 años, principalmente ya con gobiernos locales estamos viendo, cosechando, ¿no?, resultados, no nosotros, las organizaciones de base, muy importantes, gestiones de obra pública, gestiones de ordenamiento del espacio, gestiones de cómo aterrizan los programas sociales en esos territorios. Hoy ellos tienen voz, ¿no? Tienen una voz que se reconoce y pueden generar un diálogo horizontal, ¿sí?, con nosotros, con la empresa de la que nosotros somos parte y con cualquier otro actor que se ponga enfrente, ¿no? Una universidad, y deben sumarlo, ¿no?, al proyecto de la comunidad, no confrontarlo, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra experiencia. Gracias, Pedro. Creo que este es un punto muy importante porque no, el promover la articulación, el promover los vínculos, promover la conexión, no deja atrás el trabajo con los grupos más débiles en una comunidad, por un lado de inclusión, pero por otro lado, como dice Pedro, de acompañarlos en capacidades para que tengan voz para un diálogo comunitario. ¿Alguna pregunta sobre esta presentación de Pedro? Yo diría, Rodrigo, que apareció una pregunta de Carla Duprat en general que tiene que ver con este punto para que las presentaciones lo traten sobre cuál ha sido, cómo se sabe si están logrando los resultados esperados en términos de desarrollo de las comunidades, de desarrollo de capacidades, de capital social, etcétera. Me parece que podrían tratarlo en este punto cuando hagan las presentaciones también, o ampliarlo este punto en particular. ¿Cómo se sabe si están logrando las...? Bueno, voy a dar la palabra a César, y ahí vamos a retomar el tema del gobierno. Si César nos puede dar algunos elementos sobre cómo se sabe si están logrando lo que se quiere lograr en términos de institucionalidad, de capital social, de servicios, en fin, le agradeceríamos. César nos va a hablar de la experiencia de FUSABES y especialmente del trabajo específico que han tenido con los gobiernos, en el caso de Caluco y otros casos, y de por qué es tan importante, que creo que es uno de los temas que ha surgido con más fuerza hoy, por qué es tan importante el involucramiento de los gobiernos locales y de los vínculos entre ciudadanía y gobiernos locales para el desarrollo de comunidades sostenibles. César. Hola, buenos días a todos. Les saludo desde El Salvador. Gracias por invitarnos a compartir esa experiencia. Comienzo diciéndoles que FUSABES es un centro de pensamiento e investigación. Es una ONG al final del día. Y dentro de ese centro de pensamiento, Fortas es el eje de desarrollo, el que venimos implementando desde hace 28 años, todas aquellas acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas, las más pobres del país. Nos hemos desarrollado mucho en construcción de escuelas, clínicas, proyectos de agua potable, puentes, pero también evolucionamos al tema de desarrollo y modernización agrícola, desarrollo humano, valores y otros. Al final del día respondíamos en nuestros inicios a donde una comunidad nos llamara en cualquier lugar del país, y así efectivamente contribuimos mucho a las necesidades muy puntuales de cada comunidad. Pero siempre desde el primer día, felizmente tuvimos la felicidad de decir, bueno, todo lo que hagamos, hagámoslo en conjunto con el gobierno local, las comunidades y otros actores que estén ahí. Esto lo hemos hecho en 28 años. Pero en 2007 dijimos, bueno, miren, qué bueno que andamos trabajando en todo el país, haciendo una escuela, haciendo una clínica, pero en realidad el esfuerzo en realidad se diluye bastante. ¿Por qué no seleccionamos un territorio y contribuimos en ese territorio de una manera más multidimensional? Es así como en 2007 comenzamos a trabajar en el municipio de Caluco, y el primer paso que hicimos ahí fue una alianza formal con el gobierno local, en el cual le explicamos
que nuestra visión, de nuestro enfoque que queríamos compartir y hacer del gobierno local era trazar junto con las comunidades y la comuna un plan de acción que se convirtiera en una visión única del desarrollo para todo el municipio. En El Salvador suele ocurrir de que cada quien hace un plan y al final nadie se compromete con ninguno. Entonces creo que aquí fue el primer gran paso, hacer esa gran alianza con el gobierno local, pero que el gobierno local estuviera convencido de que este era el camino para buscar el desarrollo de su municipio. Es así como dentro de ese proceso, FUSADE Forta se convierte o toma el rol de articulador del proceso, pero también un rol de facilitador de acciones, integrador de esfuerzos y multiplicador de recursos y resultados. El proceso básicamente fue construir con el binomio gobierno local y comunidades en cada uno de los cantones, construir ese plan de desarrollo a través de una metodología que nosotros tenemos que se llama compartir. Establecemos ese plan de desarrollo único en el que tanto la comuna como las comunidades están totalmente convencidos porque lo han construido juntos y se programa un plan de intervención a corto, mediano y largo plazo, en el cual obviamente cada uno de los actores va viendo cuáles son las áreas de interés en las que se puede principalmente participar por sus propias cualidades y características. Es así como definimos con el gobierno local, un poco diciendo zapatero a tu zapato, definimos cada quien cuál era su experiencia. En el caso de FUSADES, dijimos, bueno, el enfoque multidimensional en las áreas de educación, salud y otras, nosotros vamos a respaldar el plan a través de las alianzas que podamos hacer más fácilmente con empresas, con otras ONGs, con cooperantes y otras organizaciones de la sociedad civil. Diciéndole entonces, de común acuerdo al gobierno local, usted enfóquese en conseguir recursos del Estado, principalmente para aquellos proyectos que requieren mayor inversión. En el caso de El Salvador, proyectos de agua potable y energía eléctrica, que son los que suelen tener bastante impacto, pero que requieren mayor inversión. Y la comunidad se enfocó en buscar otros esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, pero también aportando su esfuerzo, participación y obviamente empoderándose con eso. Entonces, al final de 5 años, de 6 años, se estableció toda una serie de indicadores. Tenemos, se lograron logros importantes, se alcanzaron logros importantes en cada uno de estos indicadores, pero creo que el más importante de todo fue el fortalecimiento de la institucionalidad local. Digamos que cuando comenzamos a trabajar con el gobierno local de Caluco, era nueva, la alcaldesa tenía un par de semanas de haber tomado la silla edilicia, y en realidad fue muy franca en decir no hay ni por dónde comenzar. Entonces comenzamos juntos, trazamos un plan juntos y participamos de las dificultades, frustraciones y logros de manera compartida. Entonces eso los hizo empoderarse, y algo interesante que ocurrió en este esfuerzo es que al inicio de la intervención, las empresas, los cooperantes, llegaban a Caluco con su confianza puesta en nosotros como FUSADE. Nos preguntaban, ¿cuánto tiempo van a estar ahí? Bueno, X tiempo. Bueno, entonces sí voy. Pero luego de la intervención y luego de interactuar con un gobierno local abierto, un gobierno local con ideas dispuesto y transparente en sus operaciones e interactivo con otros actores, entonces fueron tomando confianza ya no en la presencia nuestra, sino que en la presencia, la capacidad y la transparencia del gobierno local. Y eso creo que ha sido al final del día lo más relevante. Esta experiencia que les estoy contando la repetimos en el municipio de Concepción Batres a partir de 2013. Es un municipio en otro territorio del país totalmente diferente, con un partido político 180 grados diferente al de Caluco, y sin embargo la experiencia fue la misma, solo que más enriquecida, porque con la gestión del conocimiento que logramos de Caluco, se han logrado mejorar procesos. En el caso de Concepción Batres, ha habido mucha más articulación con los actores, y obviamente incluso el mismo Consejo Municipal, que tenía presiones de parte de su partido político, logró salir adelante con base en una efectiva gestión y sacando adelante al municipio. Así es que
creo que esa planificación conjunta, esos cambios de rumbo y esas estrategias que se construyeron conjuntamente, FUSADES, gobierno local y comunidades, es lo que en las evaluaciones de otros organismos como el BID lo han señalado como el aspecto cualitativo que asegura la sostenibilidad de este proceso. César, muchas gracias. Creo que César nos da una pista muy importante que nos... Es decir, una meta fundamental en el trabajo de comunidades sostenibles y del trabajo en los vínculos con el gobierno es contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad pública. Cuando se logra la creación de una institucionalidad pública y una institucionalidad pública entendida como un gobierno abierto y una ciudadanía participativa, eso contribuye a que la fundación ya dejó instalada una capacidad, y la capacidad es de este relacionamiento de una ciudadanía con un gobierno abierto, que es lo que podríamos llamar institucionalidad pública, a lo cual las 4 experiencias que hemos oído hoy se orientan de formas diferentes. En algunos, como en el caso que Ana Milena nos cuenta, la constitución y el desarrollo de la democracia participativa permite espacios institucionales ya creados por constitución y por leyes. En otros lados se han ido construyendo ad hoc, pero tratando de crear una institucionalidad pública. Y quizá ese es un elemento muy importante en la pregunta de Carla. ¿Cómo es que se sabe que estamos avanzando en la creación de una institucionalidad pública en el curso del trabajo con comunidades sostenibles? Es una pregunta grande, como muchas otras preguntas de la evaluación y el seguimiento. ¿Qué indicadores utilizamos para cada uno de los pasos que estamos dando? Sabemos que son procesos de largo plazo, pero que necesitamos indicadores para saber si estamos avanzando o no hacia el lugar correcto. Y si una de las metas es el fortalecimiento de la institucionalidad pública, ¿cómo vamos sabiendo que vamos hacia allá? Creo que hay algunas otras preguntas. Diana, si nos ayudas con eso. Sí, bueno, tenemos 3 personas que nos han levantado la mano. Le voy a dar la palabra a Sandra Rincón, que pues ha hecho varias preguntas a través del chat y de pronto quiere hacer alguna intervención. Y ahora le doy la palabra a otras 2 personas. Gracias. Sandra. Hola, buenos días. Quizás mi pregunta y mi reflexión va sobre este último punto que tú estabas tocando, Rodrigo, y es cómo medir que realmente estamos logrando comunidades sostenibles. Creo que mis reiteradas preguntas frente a cuáles son los roles de esa comunidad, cuáles son esas capacidades que estoy logrando transformar y llevar para que estas personas sean empoderadas, eran precisamente para identificar qué era lo que la comunidad a propia cuenta, sin que esté un tercero como las fundaciones o las empresas, digamos que empujándolo, promoviéndolo por iniciativa propia lo hiciera. Digamos que yo veo que por la experiencia que tenemos en el tema también en esto, comunidades sostenibles es finalmente cuando yo veo que una comunidad trabaja de manera conjunta, sola, es decir, no necesita de alguien que le esté diciendo que trabajen, sino por iniciativamente propia empieza a resolver sus temas de mejoramiento, del crecimiento de su vereda o de su localidad, y obviamente articulado a todo lo que hemos hablado, todos los actores. Mi pregunta entonces nuevamente es eso, es cómo medir, cómo tener claridad en esos resultados. La última persona que nos está hablando del caso de Ecuador pues, nos da unos ítems o unos temas a considerar para poder medir. Ok, gracias Sandra. Vimos las otras 2 intervenciones antes de dar la palabra para las respuestas. Bueno, vamos a abrir el micrófono a Melba. También nos ha levantado la mano y damos la palabra entonces. Melba, te oímos.
No sé si nos están escuchando. Bueno, voy a pasar la palabra a Julio y Luz Marina. Okay. Julio, Luz Marina, los estamos escuchando. No sé si tienen alguna intervención. Buenos días a todos. Dos comentarios. Uno, que me parece que así como son importantes los procesos de articulación, también son muy importantes los procesos de alineamiento a nivel nacional, regional y local. De manera que se logren conceptuar, digamos, propósitos comunes alrededor de las prioridades nacionales y las prioridades locales, de manera que finalmente no se impongan unas sobre otras, ¿no? Es un elemento que hay que tener presente previo a la articulación. El otro aspecto que me parece importante, que ya lo comentaron, es que más allá del trabajo puntual que podemos estar haciendo con un grupo, lo que nos mueve es el fortalecimiento de la institucionalidad local y el fortalecimiento de la ciudadanía en términos de distribuir el poder en la ciudadanía. No se trata de concentrar, de crear un nuevo órgano de poder en el territorio. Se trata de ese órgano de poder, perdón la redundancia, distribuir el poder en el territorio. Y ahí es clave una ética del poder que ya se planteó anteriormente. Y el último comentario tiene que ver con lo que está detrás de todo esto. Cuando estamos hablando de comunidades, estamos hablando de comunidades que son capaces de aprender a desarrollar sus propias capacidades. Ese realmente es el quid, ahí está el centro del trabajo. Y hay que ver si efectivamente pues, la concertación es un mecanismo expedito para el desarrollo de esas capacidades. O simplemente lo que se hace es crear un entendimiento comunicativo con relación a un plan de acción. Si eso efectivamente genera capacidades o no genera capacidades. Me parece que es un punto central. Sí, algo para complementar es la importancia de que estos procesos tengan incorporado una perspectiva de aprendizaje social, de tal manera que las comunidades también tengan espacios de reflexión crítica donde puedan desarrollar una capacidad que yo creo que es la que menos hacemos referencia, a la capacidad de autorregulación, ¿verdad? Nosotros solemos tener una creencia de que las empresas son fuertes, las comunidades son débiles, y que son las comunidades las que demandan un mayor empoderamiento, ¿verdad? Pero en la realidad de los contextos también tenemos lesiones de que las comunidades terminan siendo mucho más fuertes y que las empresas son las débiles, ¿verdad? En determinadas circunstancias. Entonces yo creo que debemos ser un poco más intencional con estas propuestas de fortalecer los procesos de aprendizaje social en y desde las organizaciones de base para que ellos sean más autocríticos, para que aprendan a autorregularse más, para que aprendan a identificar también sus desaciertos. Tenemos desaciertos en los estilos de liderazgo de las comunidades, tenemos desaciertos en los mecanismos y en los abusos de poder que han tenido las comunidades en sus actuaciones y en sus relaciones con las empresas y con los gobiernos. Como también tenemos casos de éxito que son en su gran mayoría conocidos y de los cuales hemos aprendido, pero yo creo que las comunidades organizadas también tienen que aprender de sus propios desaciertos, ¿verdad? Para que esto sea una forma de reflexionar. Podemos hacer, como identificar unos casos y que eso sea un mecanismo para hacer pedagogía sobre cómo también podemos aprender de lo que no está bien. Es como la inquietud, y a eso se refería Julio con lo del poder distribuido y con ser un poco más intencional en lo de la ética del poder y lo de la autorregulación en la comunidad. Ok. Estamos a 10 minutos de terminar. Yo quisiera retomar algunos elementos que han tocado al final. La importancia de la redistribución del poder. Me parece importante que
estemos en Red América hablando de esta idea de redistribuir el poder y ya de una manera territorial. Creo que la idea del aprendizaje social es central y que el aprendizaje social no es solo capacitación, formación, cursos, sino es un proceso de autorreflexión que me parece que está involucrado en todas las experiencias comentadas anteriormente. Creo que hay un reto muy grande a la pregunta de Sandra y a la pregunta de varios y Carla anterior, de cómo es que se mide esto, cómo se pueden establecer los indicadores. Creo que también surgió en la sesión pasada. Es un reto inmenso y tenemos que establecer cuáles son los grandes elementos. Si un elemento es el desarrollo de la institucionalidad pública, si otro elemento es la redistribución del poder en un territorio, cómo tenemos indicadores para saber si eso está sucediendo, si el otro elemento es el aprendizaje y la generación de capacidades, cuáles capacidades vamos viendo que se están desarrollando, pero creo que ahí hay un desafío importante para establecer unos indicadores por parte de Red América. Con esta intervención quisiera volverle a dar la palabra a César, a Pedro, a Mariana, a ver si tienen algún comentario de lo que hasta ahora se ha hecho. A Ricardo, si puede también volver a reconectarse. Si Rodrigo, yo también quisiera, la experiencia que planteó Ana Milena tiene una relación directa con los gobiernos en los territorios de donde ellos están, y yo también quisiera invitarla a que nos aporte desde su propia iniciativa. Perfecto. Hola. ¿Quién está? César. Oh, César, ok. Seguimos, César. Bueno, miren, brevemente, respecto a la pregunta de cómo nos aseguramos que sigan solos y se fortalezcan las capacidades. Bueno, en realidad todos sabemos que esto es un proceso que hay que ir cubriendo a corto, mediano y largo plazo. En nuestro caso, podemos ver muestras interesantes de que está habiendo ese crecimiento y empoderamiento local, primero por el nivel de gestión y participación que van desarrollando e incrementando no solo las asociaciones de desarrollo comunitario, sino que los mismos gobiernos locales. Ese nivel de gestión y confianza que van logrando con otros actores nacionales e internacionales, creo que es una buena muestra. La segunda es la apertura de los gobiernos locales a temas que en nuestro país han sido mucho más complejos. Temas de buenas prácticas de transparencia, que en muchos de sus países y en Europa debería ser algo que ni siquiera se mencione porque siempre se hace. Aquí ha sido todo un proceso y los gobiernos locales han estado abiertos a ser transparentes y a implementar todas aquellas buenas prácticas que así lo definan hacia sus comunidades. La rendición de cuentas también es otro aspecto que se va notando en estos procesos, así como el convencimiento de que deben de trabajar sobre un plan a corto, mediano y largo plazo. Al final del día también se logra reflexión comunitaria por parte de ellos porque, y esto quizás lo uno a la redistribución del poder de la que hablaban. Nosotros en realidad enfocamos esto como a buscar y lograr mayor gobernabilidad local, porque al final del día la institucionalidad la tiene el gobierno local, ha sido elegido y definitivamente tiene un rol importante que hay que seguir, pero creo que lo valioso en estos procesos es que los gobiernos locales han entendido que para tener éxito deben de tener un programa de desarrollo compartido y que esa gobernabilidad para ellos tiene mucho que ver con el crecimiento, participación y contraloría social de las comunidades. Únicamente. Gracias, César. ¿Algún otro comentario? Pedro, Mariana, Ligia, Ana Milena. Yo tengo un comentario adicional, Ricardo. Yo creo que introdujo un elemento nuevo. Creo que algo que es fundamental para una comunidad sostenible es cómo hace el manejo de sus recursos, cómo cuida sus ecosistemas y cómo son sus hábitos de consumo, de cierta forma, ¿no? Y todo esto puede ir ligado a toda esta plataforma de las organizaciones, de su manejo con el poder y de sus procesos de desarrollo. Pero creo que
para que haya una comunidad sostenible los elementos medioambientales son fundamentales. Tenerlos en la mira y que las organizaciones tengan dentro de sus agendas estos temas. Creo que es un punto central, perdón que enfatice eso, pero creo que si hemos avanzado en el tema de desarrollo local hacia comunidades sostenibles, es porque en comunidades sostenibles el tema medioambiental tiene que estar presente. Entonces el tema del manejo de recursos ambientales es parte fundamental de las comunidades sostenibles. Gracias, Ricardo. Sí, bueno. ¿Sí? Hola, Rodrigo. Hola, Pedro. Quisiera hacer un comentario sobre la pregunta de cómo medir, ¿no? Si estamos avanzando en el logro de estas comunidades sostenibles. Vaya que sí es una pregunta difícil de responder, pero a manera de recomendación para dentro de sus territorios, el concepto de comunidades sostenibles, por supuesto que es un concepto, es una variable latente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no la podemos medir con precisión con una sola subvariable. Entonces, a veces nos desbaratamos mucho en el complejizar la medición para hacerla ideal. No hay medición ideal, ¿sí? Si bien la comunidad sostenible de la sierra en México va a ser diferente a la comunidad sostenible de la costa en Ecuador, ¿no? o donde fuera. Entonces tampoco las variables pueden ser las mismas, lo que midamos y sobre lo que querramos incidir. Entonces sí es un poco hasta ahora trabajo de cada organización definir dentro de su misión y su visión indicadores alineados a su misión y visión, que den cuenta de los logros de acuerdo a los proyectos que hacen, ¿no? En su momento, pues sí, llegaremos a un estado de desarrollo en el que podamos tener lineamientos o un par o un puñado de variables transversales y generales a todas las comunidades sostenibles. Pero en este momento, y animarse a decir que va atado de esto, es muy difícil, ¿no? O sea, son temas multivariados en el cual sí también complejizar demasiado hacia una medición únicamente cuantitativa, al final no traduce la realidad de la transformación social que se está viviendo. No sé si aclara un poco la duda que surgió. Gracias. Rodrigo. ¿Sí? Rodrigo. Ana Milena. Te oímos. Gracias. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, en relación con la última inquietud de la medición, en la experiencia que nosotros hemos tenido para poder medir el avance, porque es una propuesta que estamos implementando a 10 años, lo medimos a través del incremento de la inversión pública en los planes que se concertan, los proyectos que quedan insertados en los planes sectoriales, es decir, nos damos cuenta, medimos el proceso comunitario a partir de cómo ellos generan sus propuestas, logran dinamizarlas y logran insertarlas concertadamente en los planes de desarrollo, es una medición nuestra. El nivel de la inversión pública también en los asuntos que se han definido y se han concertado a trabajar. Hasta ahora vamos allí, no podemos decir que tenemos más. Y hacemos monitoreo de los indicadores sectoriales públicos, tanto en seguridad alimentaria como en educación pública, para medir el nivel de desarrollo que tiene la apuesta que se está definiendo conjuntamente en el territorio por la educación y la seguridad alimentaria. Hasta allí vamos, como te digo, eso es lo que hemos avanzado. Y en relación con la pregunta que hacía Margaret, cómo es el relacionamiento y cuál ha sido nuestra experiencia en el relacionamiento con el gobierno local, yo me devuelvo un poco a un punto que planteaba Julio, y es el tema de la ética. El rol tanto de la empresa como de las fundaciones en un proceso de construcción de esta naturaleza está necesariamente transversalizado por la ética, por algo que también, de lo cual hablaron, que es el tema del poder. No creo que el tema sea la distribución del poder, sino el equilibrio del poder.
el equilibrio de poder en la comunidad, donde empresas como nosotros tenemos una incidencia muy fuerte. Los presupuestos municipales dependen muchas veces de los impuestos que nosotros pagamos, y una propuesta ética de la empresa que respete las decisiones de la comunidad, entendiendo muy bien que el rol de la fundación se la juega también en lo que decía Luz Marina, y es poder generar esas capacidades de autorregulación en las comunidades para poder lograr esa armonía de poder y esa convivencia que finalmente es una licencia para operar. Y poder mantener una posición ética frente al gobierno local independientemente de la política partidista. Entendemos y tenemos que respetar que esos son los gobiernos designados democráticamente, independientemente si existen 2 o 3 partidos políticos, y el manejo ya hemos pasado en 2 gobiernos en esta propuesta y hemos podido mantener el nivel de diálogo poniendo por encima los intereses colectivos, y pudimos hacerlo con este gobierno nuevo porque ya venía un proceso comunitario de tres municipios que habían definido unas apuestas claras en los asuntos sociales y demandaron de su mismo gobierno continuar el proceso. Lo que te quiero decir es que nosotros dialogamos directamente con el gobierno local, pero nos ha legitimado la comunidad dentro de ese diálogo. Gracias, Ana Milena. Ligia, Mariana, ¿algún comentario? Ligia, Mariana. Parece que están ahora. Sí, ahora sí. Ah, sí, No, ahora estás. Ok. Te oímos. No, Rodrigo, ningún comentario adicional. Me parece que han... No sé si Mariana tenga algún comentario. Me están pidiendo la palabra Melba. Ok, Melba que no pudo antes. Melba. Estamos ya terminando casi. Melba. Hola, ¿cómo están? No, Melba no está, estamos aquí Odilia y yo. Melba salió un momento. Ok. Estamos Odilia y yo acá. Bueno, no, pues para cerrar un poco con el tema que están hablando de evaluación, cómo evaluar esos temas, cómo llevar a cabo todo este tema de comunidad sostenible. Yo creo que hay algo importante y es que si bien, como lo contaban a Milena, hay un avance de pronto en lo que han hecho, en cómo medirlo con los proyectos que llegan y todo, yo sí creo que es importante no olvidar la integralidad de lo que implica una comunidad sostenible, porque no solamente podemos mirar qué proyectos llegan, cómo bajamos la plata, qué actividades están haciendo, sino esos proyectos realmente están generando sostenibilidad en las comunidades, qué proyectos están haciendo desde el tema ambiental, desde el tema económico, desde el tema social. Creo que es una apuesta bien retadora que implica de verdad pensarnos con mucho juicio cómo vamos a medir todos esos aspectos, y que son 3 aspectos macro dentro de un territorio. Eso sería como nuestro. Gracias. Mire, estamos ya con la 1:30. Quisiera ir cerrando y como siempre hay bastantes temas para seguir trabajando, pero creo que hemos tenido un avance muy importante hoy. Empezar por un lado, la importancia del fortalecimiento de la institucionalidad pública, incluso elementos de posibles indicadores que tienen que ver con eso, como el incremento de la inversión pública en los planes concertados de los que nos hablaba Ana Milena, de los proyectos presentados por una comunidad que están en un plan sectorial, de los niveles de gestión de las organizaciones y del gobierno con otros actores, de la apertura de los gobiernos locales, de la gobernabilidad local, que tal vez está muy grande todavía, de un tema que nos pone Ricardo de manera fundamental y que después nos enfatizan, que no tocamos en esta ocasión, pero que es todo el manejo del medio ambiente y la gestión de recursos, que habría que poner indicadores en ese sentido. Sí, el tema de evaluación es un tema que está muy fuerte y que creo que hay que dedicar más adelante
una sesión para este tema una vez que sigamos avanzando en la conceptualización y en los cómo, pero creo que hoy establecimos la importancia de la articulación, la importancia de los espacios, la importancia de vínculos con los gobiernos locales y una discusión compleja sobre la institucionalidad pública. También creo que se profundizó en la idea de la participación de las organizaciones de base en todo este proceso y todas las estrategias de formación específica con las organizaciones de base que Pedro nos mencionó, y sobre lo cual no podemos olvidar que el desarrollo de base sigue estando muy presente en toda la estrategia de comunidades sostenibles. Para poder cumplir con la hora, les sugiero que terminemos por acá, retomamos algunas de las preguntas en la próxima sesión y seguramente le sugerimos a Mario que más adelante se haga algún ciclo sobre el tema específico de evaluación, porque creo que hay una muy buena cantidad de desafíos en torno a los indicadores para poder entender mejor si vamos para adelante o para atrás cuando estamos en el trabajo de comunidades sostenibles. Pues yo quiero... Mario, ¿algún comentario? Quiero agradecer a todos, gracias Rodrigo y gracias a todos los que participaron, a Lilia, a Mariana, a Ricardo, a César, a Ana Milena, a Raquel, bueno, a todos los que nos han mandado las preguntas están quedando registradas y las vamos a tener en cuenta de lo que estamos haciendo. Creo que tuvimos una conversación muy rica, queda un poco la sensación de que hay muchos otros temas para trabajar y que el tiempo no nos alcanza, pero vamos a ir despacio y vamos a ir cubriendo, espero yo, esas conversaciones, esos temas en próximas conversaciones, pero también nos va quedando claro cuáles son los puntos sobre los cuales tenemos que poner mayor énfasis, ¿no? Que creo que Rodrigo los recogió ahora en su cierre. Además de agradecerles muy especialmente que hayan estado presentes y animando con sus aportes la conversación, quiero invitarlos desde ya para la próxima sesión. La próxima sesión será el 3 de agosto y en esa vamos a tratar de mirar las estrategias y los temas, digamos así, como el tema de inclusión se inserta en las comunidades sostenibles o el tema de educación o demás temas, que es un punto que también hemos identificado que nos hace falta conversar. También quiero invitarlos a que si tienen nuevos comentarios o sugerencias que quieran hacer, pues usen el correo electrónico, escríbanos o entren a la intranet de la red y vamos a estar muy pendientes porque pues lo que queremos realmente es generar esos espacios de conversación y de profundización. Entonces, una vez más, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta mañana. Buen día para todos. Muchísimas gracias a todos, Amara. Muchas gracias, Eliana.